morada del Señor. Aleluya. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y tu confirmación que nos has dado ya, Señor. Gracias, Jesús. Amados, sentémonos todos. Gloria a Dios. Vale. Bienvenidos. Sí. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga y nos da gozo y por las visitas también. Y Dios es bueno. Él tiene un plan, ¿verdad, hermanos? Vamos al libro de Josué. Hermanos, vamos al Josué 1:9. Estamos ahí, hermanos. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Hoy oímos esa palabra profética. El hermano no sabía. También oímos la palabra profética que dio la hermana y el tema es el mismo. Nuestro Dios, hermano, va a cumplir la buena obra que ha empezado en todos nosotros. El Dios Todopoderoso, hermanos, está a cargo. No es el hombre el que está a cargo de cumplir, sino que es el Todopoderoso. Hermanos, cuando Dios dice que Él conoce hasta uno de los cabellos y dice que los tiene numerados, dice el original, se entiende. Él sabe cuando un cabello se cayó, qué día se cayó, cuándo se cayó. Él nos conoce a todos completamente. El Señor, hermanos, tenía un plan para Josué. Desde antes de la creación del mundo, Dios sabía lo que iba a hacer con Josué. Josué, hermanos, iba en muchos sentidos a hacer una super bendición. Por un lado nos muestra un hombre fiel, esforzado, que se mantenía en la casa de Jehová todos los días, haciendo la voluntad de Dios. A su lado estaba otra persona bien valiente. ¿Quién era? Caleb. Leímos en Josué 14 que él recibe su heredad después de haber vencido a los gigantes, a los enemigos, y recibe a Hebrón por heredad. Hebrón simboliza el lugar de la doble unción, el lugar de la primogenitura, el lugar donde llega el reino primero. David empezó a reinar ¿en dónde, hermanos? En Hebrón. Después venció a los enemigos y se fue para Jerusalén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ahí está, cuando uno llega a Josué 14, en el último verso del capítulo 14:15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Eso es la ciudad de Arba. Arba significa 4, hermano, porque Arba era un hombre grande entre los anaseos. Era un gigante, hermano. Los anaseos todos eran gigantes, pero este anaseo era más grande que todos. Y dice después: y la tierra descansó de la guerra, llegó a la paz, llegó al reposo. La Biblia nos dice que si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hablaría después de otro reposo. ¿Recuerdan lo que dice eso? Esta era una figura y sombra de algo mucho más grande e inmenso que venía para el fin de los tiempos. Y Dios en esta época final, hermanos, está buscando personas que cumplan lo que Dios quiere
Porque, hermanos, ¿cuántos hemos escuchado que dice la Escritura? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Sí, estamos en la gracia, pero debemos esforzarnos. Y aquí el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hermanos, ser valiente se necesita cuando uno está solito y le toca que pelear contra los enemigos. ¿No es cierto, hermanos? Aquí Él mostró eso mismo, hermanos. Usted recuerda que se le aparece una persona firme, enorme, con una espada desenvainada. Y Josué, en vez de salir corriendo, se fue hacia él desarmado. Y ahí esta persona se le demuestra y le dice: yo soy el príncipe, Jehová de los ejércitos. Hermanos, pero él no tuvo miedo. Él pudo haber salido porque él no sabía. Tal vez era un gigante, tal vez era cualquier otra cosa. Pero, hermanos, Dios estaba probando su vida. En este tiempo final, hermanos, la vida de todos nosotros está siendo probada. La convicción personal está siendo probada. La fe es un asunto personal. Cada uno de nosotros la tiene por sí mismo. Yo no puedo pasarle mi fe a mi esposa, ni mi esposa a mí, sino que la fe yo solo la puedo obtener, ustedes ya saben cómo, ¿ok? La mismísima forma, relación de amor con Dios, platicando con Él y Él habla conmigo, y cuando Él me habla, yo tengo fe, yo tengo confianza. Por eso es que aquí a Josué le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, ¿cuántos hemos estado meditando algo en la palabra y Dios nos habla algo que es tremendo, que nunca lo habíamos visto? Hermanos, Dios es cuando Dios nos habla a nuestro corazón, hermanos, y ahí viene la fe. Y dice: ¿para qué voy a meditar? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Muy bien, hermanos, y todo te saldrá bien. Él lo hizo correctamente, todo el tiempo lo hizo correctamente, terminó bien la carrera. Él es una figura y sombra de Yeshua, de Jesús. La palabra Josué es la misma palabra Yeshua, hermano. Es la misma, Jehová salva, es lo que significa la palabra. Hermanos, ahora el Señor Jesús vino en dos fases. La primera fase era como el Cordero de Dios para pagar el pecado por todos nosotros, pero Él era valiente. Cuando llegó el día de la batalla, Él dijo lo que había que decir, aunque todos estaban contra Él. Él era valiente. Él es la valentía en persona. Él podía bajarse de esa cruz en cualquier instante, pero Él era valiente. Y el Señor le había dicho: debes quedarte ahí hasta el final, hasta que pagues todo lo que hay que pagar. Había que pasar un proceso hasta las 3 de la tarde, y Él no se bajó ni un segundo antes. Él se quedó ahí hasta el final, hasta que pudo decir: consumado es. Hermanos, el Señor nos dice que en el fin de los tiempos nosotros necesitamos paciencia. Linda palabra, ¿verdad, hermanos? Paciencia, 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 paciencia. Y en el tiempo final, hermanos, todos queremos la comida rápida, McDonald's de una vez. Dios, no de una vez todo. No, paciencia. Lleva un proceso. Lleva un proceso. Dios sabe bien lo que está haciendo. Necesitamos paciencia. ¿Queremos ser vencedores, hermanos? Necesitamos paciencia. Imagínense un niño en la casa de José y de María. Crece el niño pequeñito y ahí está su hermano mayor, el primogénito, y él lo ve para arriba. Y este niño aquí pequeñito se llama Jacobo en hebreo, Jacobo. Y Jesús era su hermano primogénito, su hermano mayor. Y crecen juntos. Y el Señor Jesús de repente hace cosas que todo el resto no hace. Y Jesús tenía algo: amaba la verdad, amaba la luz, amaba la justicia. Y hermanos,
Las tinieblas se enojan mucho cuando ven la luz cerca. Al Señor Jesús le iba mal, sufría mucho con su propia familia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Pasó el tiempo, hermanos. Dice Juan 7 que sus propios hermanos no creían que Él era Dios encarnado. ¿Se acuerdan? Juan 7. No creían. Después, cuando se dieron cuenta, hermanos, fueron transformados totalmente y estaban dispuestos a dar la vida por el Señor. Ahora, gloria de Dios es encubrir un asunto. La palabra asunto es también davar. Davar es la palabra, es una promesa también. Davar. Berishit haya davar. En el principio era la palabra. Gloria de Dios es encubrir, davar a Jesucristo. Y honra de reyes, ¿el qué, hermanos? Escudriñarlo, tener relación con Dios, oírlo a Él de corazón y hacer lo que Él dice. No es religión, es relación, hermanos. Y eso cambia la historia de cualquier persona en el mundo. Todo cambia. Y los milagros empiezan a verse. Y a veces Dios encubre los milagros incluso. Los vivimos y no nos damos cuenta incluso. Dios sabe bien lo que está edificando, hermano, en todas las vidas. Este niño Jacobo creció con Jesús. Al final de la vida, él podía jactarse. Jacobo, hermano de Jesús. Siervo, dice. Es el libro de Santiago, vamos ahí todos en nuestras Biblias, Santiago 1. Jacobo. ¿Alguien no tiene Biblia? Levanten la mano si alguien no trajo su Biblia. ¿Por qué les digo? Ahí hay 2 Biblias. Pueden tomar una de ellas para ustedes. Si alguien no trajo, pueden con toda confianza, vaya y tome su Biblia, ¿ok? Pero es que escuchen, hermanos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago significa, es Jacobo. Y Jacobo, usted recuerda que era Jacobo, aquel hermano que estaba luchando contra su hermano, ¿verdad? Que batallaron, desde el vientre estaba en gran batalla. La carne contra el hombre nuevo, batallando entre el vientre. Y aquí está Santiago. Y él no se jactó, no hizo el hermano de Jesús, no, de Jesús el Mesías, el Rey de Israel, no, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo, obed, también significa adorador. Hermanos, un adorador siempre es un siervo. ¿Entendemos, hermanos? ¿De qué sirve adorar y hacer mucho ruido si no le obedecemos cuando el Señor nos dice que hagamos algo? Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Estamos en el proceso. Entonces, hermanos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dijo del Señor Jesucristo. Ahora, atención, Jacobo aquí está hablando. Y dice a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. ¿Saben cómo dice el hebreo ahí? Shalom. Shalom. Una de las cosas lindas que a mí me sorprendió aquí en Santana es que cuando venimos habían niños que nos decían Shalom, no, y uno decía Shalom, no, salud, salud. Aquí es una costumbre que decir salud. Los niñitos. ¿Cuántos de ustedes han dicho salud alguna vez? ¿Ah? Muchas veces han dicho eso. Pero a mí me impactaba. ¿Y por qué? Porque dice salud y de repente me cuadró. Shalom significa muchas cosas. Shalom significa que es paz, que es seguro, que está bien, que hay salud, todo está en orden.
Shalom. Jesús es el príncipe de Shalom, el príncipe de paz. Hermanos, pero él aquí le está hablando a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Entonces no me está hablando a mí, porque yo no tengo que ver con eso. Como alguien iba a pensar eso, el Señor dijo: vayan y lean 5:14. Vamos a leer todos ahí 5:14 de Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Le falta salud? Llame a los ancianos ¿de dónde? De la iglesia. Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La iglesia y las 12 tribus es la misma cosa, hermanos. ¿Por qué es la misma cosa? Vamos al libro de Efesios, hermanos, capítulo 2, hermanos, 12, ¿estamos ahí? En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No era ciudadano, ajenos a los pactos, en plural, al antiguo pacto y al nuevo pacto, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eras un gentil. Ahora ya no sois gentiles, ahora eres Israel, eres de las 12 tribus. Sigamos leyéndolo. Está en el 2:13 de Efesios. Pero ahora en Cristo, esa es la palabra en, importante. Hay que estar dentro de Cristo, dentro de. En Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando usted oiga la palabra sangre, piense, es la vida del Señor, la vida de Dios, la vida de Jesús. El Señor lo conoce a usted. Cuando usted cree en Jesús, la sangre cae sobre usted y lo cubre. La vida de Jesús lo cubre, y el Padre a partir de ese instante dice: he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros todos fracasamos todos los días, pero Él ve a su Hijo amado ahí sobre nosotros, cubriéndonos. La sangre es lo que importa, hermanos. Tener la sangre del Cordero, creer en Cristo Jesús. El que tiene a Jesucristo, al que cree, tiene la vida. Y tiene la vida eterna, la vida de Jesús. Y luego dice: porque Él es nuestra Shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un pueblo. Ya no somos dos pueblos, hermanos, somos un solo pueblo con Israel. Un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuándo lo hizo eso? En el año 30, ¿verdad? En el instante que Él murió, en el año 30, la sangre fue derramada. En ese instante, la sangre cayó sobre Israel. ¿Por qué? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué pasó? La sangre los cubrió. Y el Padre dice: no veo en ellos pecado. Por eso dice la palabra, hermanos, en Éxodo 4:22, ¿qué dice? Si alguien se acuerda: ve y dile a Faraón, deja salir a mi hijo. Israel es mi hijo, él es mi primogénito. La sangre los cubrió. Y el Padre dice: es Cristo. Cristo es Israel, hermanos. Israel es Cristo. La sangre los cubrió. Pero ninguno de nosotros da la talla para decir: estoy sin pecado. Usted ya no es gentil,
Usted es ahora israelita. Ahora, ¿cuándo fue eso? En el año 30. Hermanos, en el 2030 terminan los 2000 años exactos, 2030. Y el Señor dijo: he aquí, yo hago milagros y hago curaciones y saco demonios hoy y mañana, 2000 años. Y en el tercer día termino mi obra. Él está en serio con lo que está haciendo. Estamos cerquita ya. Su ministerio lo empezó en el año 26. Hermano, que quede eso en nuestro corazón impreso. Va a cumplir ahorita 2000 años exactos a finales de este año. Por eso yo les decía, va a cambiar todo a partir de esta fecha. El 1 de enero cambió la historia del mundo. Pasaron cosas, ¿te recuerda? Un montón de cosas empezaron a pasar. El príncipe de Persia está en aprietos ahorita. Hay problemas en todo el mundo, guerra, rumores de guerra. Todo se va a venir, porque estamos entrando en la etapa final. Pero regresemos a Efesios 2. Dice: de ambos pueblos hizo uno, hablando en pasado. No dice hará uno, está hablando en pasado. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, todos los rituales, leyes y todo eso, hermanos, ya está acabado, se fin. Y dice ahí: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom, la paz. La paz. Y mediante la cruz, año 30, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció el evangelio, las buenas nuevas de paz, de shalom, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre, los dos. ¡Qué precioso! Precioso. Ay, hermanos, qué precioso es nuestro Dios. Una de las cosas más lindas que tenemos nosotros de recuerdo es que cuando estábamos en Guatemala, en la iglesia, llegó una pareja de Israel. Llegaron a estudiar la palabra ahí y eran nuevos cristianos. Tal vez algunos de ustedes los llegaron a conocer. David y Hadás Ben Yehudá, judíos puros. Hermanos, ni hablaban español cuando empezaron. Y yo me quedo perplejo. Señor, ¿por qué ellos aprenden tan rápido cualquier cosa? A los 6 meses hablaban un muy buen español, fíjense, hermanos. Recuerdan que cuando ahí daban las enseñanzas también lo traducían al inglés, pero ellos al ratito lo estaban entendiendo en español. Hermanos, pero en mi corazón quedó grabado el día que nos visitaron y al ver la foto de mi suegro decía: oh, boy, este hombre es judío. Le muestro las fotos, este hombre es judío. ¿Quién es? Es mi suegro. ¿Cuáles son sus apellidos? Tales y tales. Sí, esos apellidos abundan en Israel. Y ahora, al estar estudiando sobre las 12 tribus perdidas, un montón de apellidos de todos estos lados son frases en hebreo, son de origen hebreo. El Señor, hermanos, está buscando las tribus perdidas de Israel. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Su amor no cambia. Y si somos Ruth o Tamar, no importa. Dios nos puede meter dentro del cuerpo y somos igualitos, no somos de segunda clase.
todos somos igualitos, porque lo que vale en usted, en mí, en cualquier judío es la sangre, la vida de Cristo Jesús, que Él nos cubrió. Todos valemos lo mismo. ¿Valemos qué? Valemos la sangre, la vida de Jesús. He aquí mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y recuerda, a Él oíd y sigámoslo de ahí en adelante. Si somos ovejas, lo vamos a seguir de ahí en adelante. No jugaremos con las cosas de Dios. No es religiosidad, es vida, es caminata. Y hermanos, pongámonos cada vez más firmes en las cosas de Dios. Hermanos, esto se viene así. Pronto, muy pronto habrán guerras atómicas, nucleares. Muy pronto vienen los sellos abriéndose uno tras de otro. Y el que no está bajo la sangre va a tener un problema inmenso. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, y pedirle perdón al Señor. ¿Cuántos hemos fallado? ¿Cuántos hemos fracasado? ¿Cuántos necesitamos ser restaurados por el Señor? ¿Cuántos nos damos la talla? Ese amén se dio fuerte y debió haber sido incluso más fuerte, porque es la verdad, no damos la talla. Pero sabe una cosa, el que empezó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios aquí con nosotros, hoy mismo ha estado con nosotros. Él está presente en este lugar, en este instante. Él no fracasa, Él va a cumplir su propósito, Él va a hacer lo que Él quiere hacer con todos nosotros. Hay un plan de Dios para su vida y para mi vida, y es un plan, a los ojos de Dios es infinitamente importante para la vida de otras gentes afuera allá también, para nuestras familias, para que no terminen en el infierno muchos. Cuando estemos en el cielo y veamos a la persona que nos habló y nos dio el evangelio la primera vez, nos vamos a regocijar y le vamos a dar un abrazo y le vamos a decir gracias, gracias. Yo me acuerdo quién me dio el evangelio la primera vez. ¿Quién? ¿Ustedes se acuerdan? Yo tenía 3 años más o menos. 3 años. ¿Saben quién es? ¿Y saben cómo me lo dio? No me lo va a creer. Miren. Yo llegaba con 3 años con los vecinos. Llegaba la vecina, una joven como de unos 18, 20 años lo más, y me agarraba y me abrazaba y me tiraba para arriba. Y ¡ay! Iba yo riéndome, hermano, y me agarraba en el aire. Y yo podía sentir que Dios estaba con ella. Yo sabía que era diferente de toda la familia, distinta. Ahí supe yo que había una diferencia en este mundo. Ay, hermanos, desde ahí yo empecé a sentir que había algo distinto en este mundo. El Señor, hermanos, en la vida de esta persona que me trató con amor tan chiquitito, un niño de 3 años. Y de ahí siguió el proceso el Señor. Cuando ya estaba grande, hermanos, estaba viviendo en Guatemala. Eso fue en el Progreso Jutiapa. Me fui para Guatemala. Estábamos ahí, ya habían pasado años. La noticia, ella se casó con un pastor. Estaban sirviendo al Señor. Qué lindo Dios, ¿verdad, hermanos? Pero yo sentí una gratitud con esta persona y todos los que Dios usó para darme su palabra, porque su palabra es vida, y es vida en abundancia, hermanos. No es un juego, es algo real. Dios va a cambiar la historia de la humanidad dentro de poco. ¿Queremos estar nosotros en el plan de Dios, hermanos? ¿Cómo puedo yo hoy hacer la voluntad de Dios? Díganme ustedes. ¿Lo puedo hacer solo? No. ¿Qué necesito yo? Primero, oír a Dios.
oír a Dios. Haber nacido de nuevo, por supuesto, oír a Dios y escuchar lo que Él me diga que haga y a esforzarme por hacerlo. Aprender a oír a Dios. Si usted le dice a un niñito chiquito, a ver, tráeme aquellos 3 juguetes que están allá, y él llega con 5 juguetitos, no se preocupe, está aprendiendo. Después va a aprender a contar 1, 2 y 3 nada más. Somos bebés, somos niños, estamos en crecimiento, pero nos debemos esforzar en querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos entonces que Dios nos corrija? Pero Él es preciosísimo. Él es preciosísimo. Él tiene paciencia. Dice la Escritura: y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjense que, hermanos, no dice a la casa del Padre. ¿Cómo dice? Al Padre. En Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos. ¿Entendemos, hermanos? Y dentro de poco vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, hermanos. Este mundo va a cambiar. La gente no tiene idea de las cosas que se van a ver y ya se están viendo. Pero gloria a Dios es encubrir un asunto, y honra de rey es el escudriñarlo. Hermanos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Amén. Y yo creo que un advenedizo aquí es alguien que tiene su green card, ¿va? Yo tengo mi green card del Salvador y vengo y entro muy bien, pero todavía no soy del Salvador como nacional. ¿Entienden, hermanos? Y entonces el Señor dice: no, ustedes no son extranjeros, tampoco son advenedizos. No se les dio solo la green card para entrar a la presencia de Dios. De una vez se les dio la ciudadanía. No le dan ganas de dar un salto, hermanos. Regocijo. Miren, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y esto es precioso. Y miembros de la familia de Dios. Israel es mi familia. Israel es mi hijo, mi primogénito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuidado lo que hablamos, cuidado lo que decimos, tengamos cuidado. Mucha gente está en unos grandes líos en su vida porque habla mal contra Israel, y eso incluye una persona única que pertenezca a Israel. ¿Por qué? Porque la sangre lo está cubriendo. No debemos hablar mal los unos de los otros, no murmurar, no perder eso, perdemos la bendición. Dios se tiene que apartar y cumplir su palabra, y Él la cumple. Maldeciré a los que digan mal de ellos, y bendeciré a los que digan bien de todos ellos. Dios habla en serio. ¿Cree usted que Dios Padre escuchó el clamor de Jesucristo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo. Hermanos, piensen esto. Si un judío conoce al Mesías, hermanos, nos avergüenzan en un ratito. Escuchen lo que le voy a decir. ¿Cuántas personas viajarían 5,000 kilómetros para ir a escuchar una enseñanza sobre el Señor Jesús en una iglesia?
¿Cuántas personas lo harían? Muy poquitas, ¿verdad, hermanos? Por eso a mí me dejaba impactado Hadás y David ben Yehudá, porque ellos dejaron todo allá y se vinieron aquí. Y ahí estaba él pintando con su brochita. ¿Por qué lo hicieron? Porque amaban la vida, amaban al Mesías de Israel y encontraron una luz y la apreciaron. Hermanos, nosotros debemos apreciar la luz de Dios y no faltemos a la iglesia como algunos tienen por costumbre. Más cuando veis que aquel día se acerca. Es un grito para Ronnie y para todos ustedes. No debemos faltar a la iglesia. Esforzarnos porque Él tiene un plan. No puede ser. Sí, Él tiene un plan. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No os dejaré huérfanos. ¿A quién iba a dejar el Señor? A Pedro y a Juan. No, al Espíritu Santo. Si se queda Pedro y Juan y cualquier religión, todos van al infierno si el Espíritu Santo no está. Dios es la vida. La verdad es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros. Él anda con nosotros allá en las calles. Él lo usa a usted cuando le habla de Dios a alguna persona. Usted no está solo. Hermanos, un jovencito que yo conocí cuando yo era adolescente, después mi esposa lo conoció, ya estamos mayores, él ya había entregado su corazón al Señor, empezó sirviendo al Señor. Y un día, la sorpresa, se fue de misionero por allá, no recuerdo exactamente si fue en Egipto o uno de esos otros lugares, y ahí estuvo sirviendo al Señor. Pero escúchenme, para hacer de eso uno debe haber oído de Dios, porque si uno va solito, solo perdió su tiempo y fue un viaje. Y no le digo que vacaciones, porque no fue vacaciones, fue sufrimiento también. Tenemos que estar en la voluntad de Dios desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, y si Él hace algo, estamos en la bendición. Y hermanos, me acabo de enterar una situación en el Cairo. A ver, ¿dónde queda el Cairo, hermanos? Egipto, es la capital de Egipto, en el Cairo. Hermanos, una mujer necesitada, ella había oído algo de Jesús. Ellos le llaman Isa. Se recuerda que todos ellos normalmente son islámicos, y a Jesús le pusieron Isa, pero dicen ellos, Isa no es hijo de Dios, Isa no murió en la cruz, Isa no pagó por los pecados. Es decir, el Jesús de ellos no tiene nada que ver con la verdad. Cuando Pablo estaba hablando que si aún nosotros o un ángel de Dios les da otro evangelio, no le creáis. Y a Mahoma fue un ángel de Satanás quien le dio esa cosa, una falsificación. Tomó las cosas, hermanos, y ha engañado a 1.500 millones de personas más o menos, llevándoselos al infierno. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuánto les gustaría a ustedes irse a Egipto a dar la palabra a la gente ahí? No mucho, ¿verdad, hermanos? Pero un siervo de Dios tuvo que hacerlo y se fue. Este hermano que les conté andaba en esa área también. Pero ¿sabe? Una mujer viuda con sus hijitos, necesitada,
Ella quería saber más de Dios y le estaba clamando al Señor, y un día se quedó dormida y de repente en su sueño ve la luz de Dios y el Señor Jesús que venía. Y cuando ella la ve, lo primero que le vio son las huellas. Usted va a conocer al Señor por las... ¿Hay algún verso que me diga eso? Sí. Está en Zacarías. Dice que van a llorar cuando lo vean los que lo traspasaron, porque le van a ver sus heridas y van a llorar por él como se llora por un hijo primogénito. Oh, hermanos, se van a arrepentir de lo que le hicieron a su Mesías. Todavía lo esperan con amor, con ansias, pero están en otro mundo. Hay que orar por ellos. Pero hermanos, esta mujer estaba clamando y el Señor resplandeciente se le acerca y ella se dio cuenta, Él es Jesús, Él es Dios, y Él sí estuvo en la cruz y sí resucitó. Ella lo supo todo. Y entonces le dijo, Señor, yo quiero saber más de ti, porque ¿quién les va a decir? Y el Señor le dijo, Él te lo va a decir. Y ella se voltea y al lado estaba un hombre y lo vio completo de arriba para abajo, y está el hombre caminando con el Señor Jesús, y de repente se acaba el sueño y ella se queda impactada. Nunca en su vida había tenido eso. Pero ¿cuántos saben que ahorita mismo están pasando muchas veces, muchos que están viendo, teniendo visiones y sueños y revelaciones? Hermanos, al día siguiente se fue ella para el Selectos, ¿verdad? Para comprar algo, un supermercado por ahí. Y ahí estaba ella comprando, hermanos, cuando volteé a ver para el frente, y allá venía caminando el hombre, el que ella había visto en su sueño. Y cuando ella lo vio, dijo, Señor, ese es el hombre. Y entonces dice que cuando lo vio, le dijo, ¿usted conoce a Jesús? Sí, le dijo. Y le dijo él, usted tuvo un sueño con Jesús. Hermanos, después se enteró que era un misionero, que Dios lo había llevado ahí, y él tenía que esconderse por la situación que estaba viviendo. Pero hermanos, Dios los puso en contacto uno con el otro. El Señor le habló al misionero que fuera a ese supermercado, y él, obediente, se fue, no sabía por qué, y de ahí se encuentra con la mujer. Hermanos, Dios está al mando. El Señor Jesús está al mando. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce desde antes de la creación del mundo, hermanos? Y que Dios tiene un plan para todos nosotros. La profundidad de lo que estoy diciendo es mucho más grande de lo que creen, hermanos. Ustedes ya saben, dice la Biblia que Dios, la gracia que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia también. Antes de que antes que nosotros naciéramos, hermano, Él ya nos conocía a todos. Ya sabía quiénes éramos, ya sabíamos dónde íbamos a estar en este día, ya sabía qué íbamos a hacer y por qué razón. Porque Él tiene un plan. Él tiene un plan y lo va a desarrollar. Pero necesita nuestra fe. Y la fe solo podemos tener creyéndole al Señor. Cuando esté aquí, no vea al hombre, vea al Señor. Voltéese al Señor de corazón, háblele al Señor. Él lo está escuchando a usted y usted a Él, y el Señor va a empezar a hacer cosas, y toda su vida va a cambiar. Todo se va a cambiar, y usted va a tener relación, no religión. La religión lleva al infierno, la relación con Dios salva. He aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, atención, con toda bendición. Estoy leyendo Efesios 1:3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dentro de Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo, hay que haber nacido de nuevo, hay que ser cubierto por la vida de Cristo, hay que estar cubierto. Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición, no con algunas bendiciones, no, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en
Él en Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Usted no nació, miren, usted no nació hace 30, 40, 50, 80 años. No. Usted ya existía desde antes. Estaba en Cristo. ¿Entiende eso? Según lo escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, atención, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y esa palabra adoptado, recuerden, no es como la adopción de un niñito, ese no es mío, entonces no, es ponerlo en su lugar, en su posición de hijo, porque todos nosotros somos engendrados. ¿Entienden eso? El que nace de nuevo, nació de nuevo. ¿Y quién lo engendró? Dios lo engendró. Recuerde que nosotros habíamos muerto todos en Adán, todos existíamos en Adán. ¿Recuerda usted eso, hermanos? ¿Hay alguna escritura que diga eso? Sí, el Señor nos sopló dentro de Adán. Ahí vivimos en Adán y pecamos en Adán. Y seguimos viviendo en los padres hasta el día que nacimos. Y estábamos muertos. Pero Dios, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, nos amó. Y Él sabía que íbamos a escoger venir a la iglesia, buscarlo al Señor, entregar nuestro corazón. Él lo sabía. Y por eso Él podía escogernos. Porque, hermanos, hay gente que es del maligno, como Caín. Por más que usted le den el evangelio, no van a querer. Ayer estábamos hablando precisamente de una persona que conocimos hace años, que no quería, y nos dijo, ella quería irse al infierno, esa persona, literal, así nos lo dijo. Quería irse con sus familiares antepasados, todos eran brujos. Y esa persona, por más que le dimos el evangelio, no quería estar con sus antepasados en el infierno. Hay gente que es de Caín. ¿Entienden, hermanos? Pero hay hijos de Dios. Y si usted está aquí en este lugar, es porque a usted ama la verdad. Y si usted ama la verdad, ama a Cristo Jesús. No religiones, sino que al Señor. Entonces dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracia es gratis, no es por obra para que nadie se gloríe. Es porque creímos en Cristo Jesús y le entregamos de verdad, genuinamente, el corazón al Señor. No estamos jugando. Y cuando le entregamos el corazón de verdad al Señor, hermanos, mira que te mando, dice el Señor. Ahora ya sos mi hijo. Mira que te mando. Él es el rey. Él es el que manda. Él es el Padre. Mira que te mando. Que te esfuerces. Y que seas muy valiente. Y que tengas paciencia, dice también la palabra. Porque el tiempo se pone difícil. Pero, hermanos, a usted no le dan ganas de dar saltos de alegría, ver que somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Donde quiera que estamos, Él nos conoce, nos comprende, Él sabe. Yo les he hecho la pregunta varias veces, y usted a veces ha pasado por un lugar y la gente le dice, ¿verdad que usted es cristiano? ¿Verdad? Se ríen, ya saben que les ha pasado. Hermanos, Dios está con nosotros, hermanos. Emmanuel, Dios no nos abandona. Él es el Todopoderoso. Hermanos, entonces le voy a leer un poco más. 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros. O sea, él se levantaba y decía, gracias Señor por ellos, gracias Padre por ellos, gracias Padre por ellos, gracias. Haciendo memoria de vosotros, está hablándole a los efesios. En mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Atención, hermano, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Se necesita un milagro, hermanos.
Se necesita un milagro, entender eso. Se necesita un milagro de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es algo tan grande, tan glorioso, hermanos. Tiene que ser un milagro sobrenatural para que lo veamos. Dice, a que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? Atención. Es la super eminente grandeza de su poder. Está hablando del Todopoderoso. Hermano, Él puede crear un universo cada segundo. Y dice que nosotros tiene que abrirse nuestros ojos para que veamos su poder. No es su poder de usted ni el mío, es el poder de Dios. Usted es un hijo de Dios, hermanos. Si le obedecemos, pasan cosas maravillosas en el camino, hermanos. Entonces, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que dudamos? ¿Así dice? Bueno, digámoslo en voz alta todos. Para nosotros los que creemos. Creí, por lo cual hablé. Creí. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Tenemos que verlo con nuestros ojos, y cuando creemos cambia toda la historia, hermanos. La cual operó en Cristo. Y miren lo que hizo. Él estaba muerto, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y cuando Él resucitó, adivine a quiénes se llevó para lugares celestiales. Dice la Escritura, hermanos, en el verso 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todas las religiones dicen, si usted es de nuestro grupo, usted se salva. Eso es mentira. Usted se salva por la sangre del Cordero, porque tiene a Cristo, porque tiene la vida, porque le creyó al Señor, porque aceptó el regalo gratis de Dios. Porque si usted quiere, yo voy a hacer una obra para salvarme, eso lo lleva al infierno. Porque nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio en pasado vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vaya a ver el último verso de la Biblia: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y juntamente con Él, hermanos, increíble, nos resucitó ya. Él ya lo hizo. Nuestro está en espíritu, ya estamos con Cristo, unidos con Él. Estamos sentados y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados allá. Ahí estamos, hermano. Qué lindo, qué precioso. ¿No dan ganas de darle gracias al Señor, hermanos? Hermano, y vamos a darle gracias al Señor. Lo vamos a dar con gratitud, hermano, porque nacimos, hay una razón, hermano. Miren, ahora usted puede responder esta pregunta. ¿Cuántos recuerdan la pregunta? ¿Cuántos recuerdan la pregunta que Dios le hizo a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job? Ahora usted le puede decir, Señor, yo estaba en Cristo. Antes que crearas todo, tú y yo estábamos en Cristo. Porque ya somos, hermanos, hijos de Dios. Él nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía quiénes iban a decir sí y quiénes iban a decir no. Y todos los que dijeran sí, el Señor los iba a meter entre sus brazos como parte de su cuerpo. Los iba a cubrir con la sangre de Cristo. Los iba a perdonar para siempre. Iba a pagar por sus vidas, por sus pecados, por sus rebeliones. Iba a pagar por todo. Iba a darle la oportunidad de entrar en el reino de Dios, en los brazos de la familia de Dios, en Israel, en los brazos de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. Ahora cuando volteé a ver, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y no lo merecemos, no. Mientras más cerca estamos de Dios, más nos damos cuenta que nosotros no merecemos todo el regalo que Dios nos ha dado.
no lo merecemos. Pero no perdamos la vida haciendo nuestras cosas, sino que vivamos haciendo la voluntad de Dios todos los días de la vida. Padre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Padre, Padre, las religiones de paz, poder y prosperidad quieren tener a Dios como que es un criado. Danos esto, danos lo otro, y te reclamo esto. Eso es basura, hermanos, basura. Nosotros debemos llegar con temor y temblor. Es el Todopoderoso. Respeto al Señor, pero amor al Señor por lo que Él ha hecho por todos nosotros. Nos ha dado vida, y vida en abundancia. Qué hermoso, Señor. Hermano, el tiempo está así, se va rápido. Escuchen, hermanos. Zeni me dice, dentro de uno poquito va a llover. Yo digo, pues estamos en enero. Sí, pero ya vi los sonpopos, van a llover. Y ayer llovió. ¿Cuántos les llovió ayer un poquito, hermanos? Sí, bastante, ¿verdad? La lluvia temprana. ¿Están entendiéndome? La lluvia temprana llega, y parece que sí, era bien importante esa lluvia. Dios sabe lo que Él está haciendo. Si nosotros le decimos la lluvia temprana, Dios se encarga de esa semilla y ese fruto, la hace crecer. La lluvia temprana es la palabra de Dios dada a su pueblo, a todos nosotros, con la vida de Dios. Es la semilla de Cristo, es el agua de Dios, y Él es el único que puede hacer algo. La lluvia temprana. Y el Señor dice, debemos esperar la lluvia temprana y la tardía, como al principio dice, y que debemos ser pacientes hasta que la envíe. Pero hermanos, yo les aviso, ya el Señor nos la está dando, y podemos hacer dos cosas: apreciarla o tirarla a la basura. El mundo escoge, pero nosotros escojamos al Señor. Solo Él nos da vida. Apreciemos lo que Él nos da. Es un tesoro. Cualquier millonario del mundo, si tiene 4 días sin beber agua y anda en el desierto, sí, y daría todos sus millones por un vasito de agua que le regalen. ¿O no es cierto? O el oxígeno, ¿verdad, hermano? O el oxígeno. Y Dios nos lo da gratis. Y el Espíritu Santo, Dios nos lo da gratis. Es por gracia, para que nadie se jacte en su presencia. Pero el Señor nos lo da a los que creemos. Y hermanos, definamos nuestro corazón hoy por el Señor como nunca, y que todos estos días corramos, porque hermanos, el Apocalipsis ya lo estamos viviendo. Si no, pregúntele allá a Irán, a los persas. Lea Isaías 45, ahí habla de Ciro. El Señor dice, no me conociste, pero yo te puse nombre. ¿Y quién era Ciro? El rey de Persia, el rey de Irán. El rey de Persia ahorita todavía, la línea todavía existe hasta hoy. Le llaman el Shah de Irán. Hermanos, roguémosle a Dios por la gente perdida en Irán y por Israel, porque lo que el inicuo quiere ahorita es tirarle la abominación desoladora a Israel y destruirlo de una vez. Y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda. Él tiene un plan. Él sabe que hay un día, hay días prefijados por Dios, y Dios ya sabe qué día va a ser. Y dice que incluso hay ángeles que están amarrados. ¿Hasta cuándo? Hasta 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Y esa hora va a ser suelto. Dios sabe cuándo sucede. Pero Dios ahora a nosotros nos está dando un mensaje que le debemos poner mucha atención, porque vamos a tener que trabajar. Dios está haciendo nuevas cosas. Dios está haciendo unas cosas. Y hermano, si Dios nos habla, obedezcamos aunque no comprendamos. ¿Saben que hace poco sentí, la semana pasada, sentí bien fuerte? Mañana voy a pintar este cuarto. Había un cuarto ahí, lo voy a pintar.
Y ya recuerdan que habíamos pintado de todo, pero había un cuarto que faltaba pintar. Mañana lo voy a pintar. Sentía que Dios me decía, hay que pintar ese cuarto. Dije, voy a pintarlo. Al día siguiente busqué mi pantalón y todo para, usted sabe, el de pintura, ¿va? Y la playera y todo, preparando todo así. Y en eso llega Ceni y ella me dice, yo siento que debes pintar el cuarto. Era cabalito lo que yo había sentido. Muy bien, bueno, a trabajar pues. Y pinté el cuarto. Quedó bien bonito, bien blanquito, hermano, bien bonito, ahí dándole. Ahí estaba, terminó el cuarto. Pero mi sentir es que es algo mucho más importante de lo que yo creo. Por algo. ¿En eso qué? Nos llega un aviso. Vamos a tener visita. El Señor nos va a enviar un pastor a visitar dentro de poco. Dios tiene un plan, hermanos. En marzo, a mediados de marzo. Pero desde ya tenemos que estar preparándonos. Amén, hermanos. Y el Señor hablaba algo en mi corazón. Escuchen, hermanos, mucha gente lo va a tomar a la ligera. No lo tomemos a la ligera. No nos durmamos en el día de Jehová. Seamos nosotros de los atalayas que despiertan toda la iglesia, las 10 vírgenes. Despertémoslo nosotros y nosotros estemos listos con nuestra espada en la mano por lo que viene. Seamos atalayas fieles. Amén. Hermanos, esto es importante lo que le voy a decir. Supongan que usted va a salir de su casa y va a irse para otro lado. Va a estarse allá, digamos, un mes. ¿Qué hace usted? ¿Usted solo sale y se va? No. ¿Qué hace? Preparar. Toma medidas, hace cosas. Entonces, una de las cosas bien importantes es, voy a desconectar el gas propano. Es buena idea eso, ¿verdad? Voy a apagar todas las llamas, ¿verdad? Que no haya ninguna. La luz, voy a ver que no haya luces encendidas. Tomar medidas, hacer cosas, ver que las puertas estén bien cerradas, etcétera, ver que esté todo bien sellado, ¿verdad, hermanos? Sobre todo hay que orar, ¿verdad? Porque por más que cuidemos, si Dios no lo cuida, no sirve de nada. Amén. Y así hacemos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y qué pasa si de repente nos llamara ahí alguien y que nos va a visitar? Llego mañana a las 3 de la tarde y me voy a quedar a cenar con ustedes. Las pobres esposas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué? Y no tengo ni frijoles. ¿Qué voy a hacer? Y vamos a comprar lo que se puede, armar algo, preparar algo de comidita. ¿No es cierto, hermanos? Las damas entienden eso mucho mejor que todos nosotros. Hermano, ¿y qué pasó? Ahí tienen preparar todo para el momento y va a tenerle comidita ahí a los visitantes. ¿No es cierto, hermanos? Yo le tengo noticias. El Señor ya viene. Debemos estar listos. Y Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. No algunas, todas las cosas. Elías vendrá primero. Juan 17. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Va a restaurar los hogares. ¿Cuánto necesitamos que los hogares sean restaurados? Va a restaurar la alabanza correcta. Va a restaurar el reino a Israel. Va a restaurar las tribus perdidas de la casa de Israel. El Señor lo va a hacer. Es el Espíritu Santo de un hombre. Y hermanos, ¿cuánto le gustaría hacer, aunque sea la virgen, o la viuda que tenía un niñito por ahí? Y Elías va a pasar por la casa de usted. ¿Cuánto le gustaría que el Señor los amara a usted? Y tiene un plan Dios. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios miraba a esa viuda y ya sabía, es pobre, es viuda y tiene un niñito.
y no tiene comida. Y dice la Biblia, eso tienen que verlo con sus ojos. Primera Reyes 17. ¿Estamos ahí? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Está oyendo lo que está diciendo ahí? En cuya presencia estaré cuando ya llegue el Apocalipsis. Así dice. No, estoy. En cuya presencia estoy. ¿Está captando, hermanos? Ahora los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va el Cordero. Entonces, ¿en presencia de quién están ellos? En presencia del Cordero. Tal vez los demás no lo ven, no se entienden, pero ellos sí ven al Cordero y hacen lo que el Cordero quiere que haga. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos, los maduros de Dios. No los bebitos que aquí están 5, no, solo te pedí 3, no, eso ya no, sino que hacen y obedecen instantáneamente a lo que Dios quiere. Y no se jactan de nada, no tienen religión, no tienen iglesia, no están por negocios, no, ellos hacen la voluntad de Dios de todo corazón. ¿Cuántos quieren ser de esos, hermanos? Uno puede decir, esos son para los judíos. No, son para las tribus perdidas de la casa de Israel. Dios puede tomar a cualquiera de nosotros y usarlo, pero tenemos que creer. Y mientras menos crea usted, yo no puedo, entonces el Señor dice, lo voy a usar. No quiere de cosas, ¿entienden, hermano? El ego ya basta, hermanos. Tiene que desaparecer nuestro yo, nuestro ego, de todos, hermanos. Pero aquí dice, en cuya presencia estoy. O sea, él oía a Dios, él sabía bien. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La Biblia dice que estuvo 3 años y medio, figura y sombra de la venida del Señor. 3 años y medio. Le faltan 3 años y medio de trabajo a él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, está en 17:3 de Primera Reyes, y dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Imagínense lo que Dios estaba haciendo. Ahora yo le hago la pregunta: si usted está en la voluntad de Dios, ¿va a ser usted alimentado por Dios? ¿Y usted prefiere que Dios lo alimente, o prefiere que su gran negocio o con su bla 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 lo alimente? Es mejor que Dios lo haga a su manera. Amén, hermano, a su manera. Ahora hay cosas que sí son raras, extrañas. Si usted camina con Dios, va a quedarse perplejo de las cosas que Él hace. Ahí había una mujer que no conocía al Señor, pero miren lo que dicen. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vive allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cuántos recuerdan lo que dice que va a pasar con la iglesia en el fin de los tiempos? Será sustentada por 1260 días, o sea, 3 años y medio en el desierto. Y otro lado dice, en el desierto de las naciones. Pero miren aquí, le he dado orden. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, miren qué casualidad, él no llegó. Disculpen, ¿no saben dónde hay una viuda por aquí cerca? ¿Están oyendo lo que están observando? No, él no hizo eso. Miren lo que dice:
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego, estaba muriéndose, que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero si uno está en la voluntad de Dios, Dios debiera estarle dando un banquete a uno, ¿no? No. Su hijo amado estuvo 40 días en el desierto. Y él podía hacer oro, diamantes o pan de las piedras. Pero él estaba para hacer la voluntad de Dios. Y no iba a hacer nada por su propia cuenta. ¿Oyeron, hermanos? Ese es el pueblo que va a actuar dentro de poco. Y eso va a cambiar la historia. Pero Dios quiere que todos tengamos esa vivencia. Miren lo que dice. Y respondió ella: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijito, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermanos, lo lógico en la mente humana es: está bien, coman pues, sí, me voy a buscar a otro lugar. ¿O no es cierto? Por supuesto, es un hombre de Dios, eso hay que ser. Hermano, Dios tenía un plan. Y era un plan de bendición para esta mujer que ella ni se imaginaba. Elías le dijo: no tengas temor, ve y hazlo dicho, pero hazme a mí primero. ¿Por qué? De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué cosa más rara!